Siempre solo les decimos quién es el invitado de Matices. Hoy, además de contarles el invitado, voy a titular el Matices de hoy. Le voy a poner la biografía de un invasor o de un cínico. Ustedes escogen cómo llamarle. Estamos hablando de Edén Pastora, un personaje que, más allá de exaltarlo con su muerte el día de ayer en Managua, para entender un montón de cosas que nos permite hacerlo la vida de Edén Pastora. Primero, la lucha y la admiración que pudo generar el continente a una persona que lideró, por ejemplo, la toma del Palacio Nacional en la dictadura de Somoza, cosa que fue un hito latinoamericano y que prácticamente todo el mundo celebraba la aparición de los sandinistas que ganaron y sacaron a Somoza del poder el 19 de julio de 1979. Sin embargo, igual que ha ocurrido con otras revoluciones como la cubana, los peces gordos de ese frente sandinista cayeron en lo mismo que habían criticado históricamente a Somoza. Y entonces, por ejemplo, Daniel Ortega se afincó completamente en el poder. Algunos de los dirigentes se dejaron las casas de los oligarcas cercanos a Somoza que tanto habían criticado, y eso generó un rompimiento de Edén Pastora, llamado el Comandante Cero, por esa toma del Palacio Nacional, con la estructura formal sandinista, y se desplazó al sur de Nicaragua, donde, según algunas versiones de inteligencia, pudo ser parte de la Contra. La Contra es un grupo paramilitar auspiciado por la CIA, que buscaba justamente derrocar al gobierno sandinista. Después huye de Nicaragua Edén Pastora, viene a Costa Rica, se le otorga refugio en Costa Rica, y en 2006, cuando Daniel Ortega vuelve a aparecer como presidente de Nicaragua, vuelve a aparecer Edén Pastora otra vez del lado de los sandinistas. Cuando empiezan las protestas en 2018, en ese lapso invade Isla Calero en nuestro país, genera dragados prohibidos en el río San Juan. Por su culpa es condenado en Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Después, en 2018, este criminal, porque no tiene otra definición, es escogido por el gobierno de Ortega para empezar a jalar algunos miembros sandinistas para luchar contra las personas que protestaban pacíficamente en la calle. De hecho, después el obispo Báez, que ha tenido una participación fundamental en las protestas en Nicaragua a favor de los manifestantes, Edén Pastora tuvo un enfrentamiento dialéctico muy fuerte con el cura Báez, y llegó inclusive a sugerir que las balas traspasan las sotanas. Daniel Ortega, un irresponsable dictador de Nicaragua, no ha aceptado que el COVID está haciendo añicos a ese país. Y vean lo que es curioso, ya con Edén Pastora hay 20 personas cercanas a Daniel Ortega que mueren de COVID, aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua dice que Edén Pastora fue infartado. Así es que dice Alexis, dice JP Campos, en 3 platos era, sí, en 3 platos así era. Y por eso invitamos a Javier Sancho, una de las personas que más conoce Nicaragua, fue embajador en Nicaragua, don Javier, pero además en el tiempo de Daniel Ortega ya, pero además fue director de política exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Javier, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Randall, y estimados radioescuchas de tu programa Matices. Estoy a las órdenes, muchas gracias. Gracias, Javier, por siempre estar tan atento y además en disponibilidad con nosotros. Te iba a decir una cosa de forma, ¿podrías poner el celular en horizontal, Javier, para verte mejor? Discúlpame. Okay. Discúlpame que haga esas cosas, pero es que así te veo en pantalla completa. Así es que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, don Javier. Yo sé que don Javier no es historiador, es diplomático, pero quería saber si quería agregar algo a la introducción que hice de un cínico y de un criminal como Edén Pastora, que ayer falleció, don Javier.
Bueno, en realidad creo que has hecho una excelente descripción del señor Pastora, tal cual lo has dibujado, y en el recuento que has hecho, en el resumen que has hecho de tu introducción, creo que queda muy bien plasmado quién fue Pastora Gómez, una persona que en algún momento de su vida, en agosto del año 78, digámoslo así, se consideró un héroe incluso a nivel internacional, en aquel momento en que tomaron el Congreso de Nicaragua. Después de eso hubo una liberación de prisioneros políticos, una recompensa que tuvo que entregar Somoza en aquel momento también de $500,000, y partieron en un viejo cuatrimotor de la compañía Copa hacia La Habana, Cuba, donde se refugiaron. Ahí comenzó un antes y un después del Frente Sandinista, a mi modo de ver, porque a partir de ese momento Pastora se convirtió en una suerte de leyenda, en una suerte de héroe, pero después vemos que todo esto, con los años y con las actuaciones propias de Pastora, se fueron desdibujando en la historia, y creo que la historia le recordará no como un héroe, sino como una persona que utilizó el poder que en algún momento tuvo, la fama que en algún momento tuvo y la gloria que en algún momento pudo haber tenido con esta toma del Congreso Nacional de Nicaragua, repito, en agosto de 1978, y volvió a ser una suerte de mercenario, pues que por dinero se entregó también a los deseos y a la buena vida que le podría proporcionar el orteguismo. Acabas también de decir en tu introducción el tema de las piñatas. Inclusive él criticó cuando se dio ese tema de la piñata, la repartición de tierras que se hizo, la inculcación de propiedades a miembros del entonces gobierno somocista, o personas o amigos o familiares o allegados a Somoza, que le fueron conculcadas sus propiedades, sus haciendas, bien habidas en su gran mayoría, y algunos incluso personas extranjeras que vivían en Nicaragua en aquellos entonces, y le fueron quitando poco a poco. Eso que criticó Pastora en un momento, él también se benefició, porque actualmente en este momento él posee una propiedad en Rivas, en San Juan del Sur, que era una finca de unos señores suizos que perdieron esa propiedad, pues, por parte del gobierno de Ortega, que la entregó sin más ni menos que al señor Pastora, y es ahora una finca de su propiedad. Entonces vemos cómo es un personaje cambiante, un personaje que va y viene, que utilizó el poder para saciar sus propios intereses, y criticó al presidente Ortega, incluso intentó matar a Ortega en algún momento, y también pues Ortega intentó matarlo a él, y ese resultado fue muy lamentable, porque también en mayo de 1984 se produjo el criminal atentado de la penca, fraguado por Tomás Borges en Managua y algunos otros de la inteligencia nicaragüense, que nos costó la vida de estimables periodistas costarricenses. También algunos de ellos salieron mutilados, heridos y muy afectados. También algunos periodistas, una periodista norteamericana. Y esto fue pues parte de esa estela que ha ido dejando Pastora a lo largo de los años. En algún momento también, en su confrontación siempre con la Iglesia Católica, le dijo al propio cardenal Obando y Bravo en el Aeropuerto Internacional de México, a una pregunta de que le preguntó: dígame una cosa, don Edén, ¿cuántas personas ha matado usted en su vida? Él le dijo al cardenal, ni más ni menos que a un cardenal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Le dijo palabras más, palabras menos. Mire, volviendo a ver la habitación donde estaban en el Aeropuerto de México, los muertos que yo tengo no caberían en esta habitación. Eso nos describe, digamos, la forma de pensar de una persona como Pastora Gómez. Pero también
ante la sorpresa del cardenal, Eden Pastora aún le replicó y le dijo: cardenal Obando, y los que he mandado matar no caben en su casa. O sea, eso se lo dijo a un cardenal de la Iglesia Católica. Él dice ahí, lo describió la reacción del cardenal: se puso morado, dijo, se puso verde, se puso rojo, se puso amarillo. Claro que se tenía que poner de alguna forma así, porque realmente fue muy duro el impacto de esa respuesta. Pero eso nos demuestra y nos dibuja quién fue Eden Pastora Gómez.